¿Qué sucede cuando la sociedad y la cultura y tu alrededor te hace sentir oprimida? Cuando lo que has vivido hace que tu corazón se cierre y se endurezca con los hombres a tu alrededor. Quizá fue un padre ausente, quizá fue un esposo golpeador, no lo sabemos, pero esto hace un daño muy grande en la vida de cualquier persona y sobre todo de una mujer. Y esto también tiene repercusiones no solo en la familia, sino también en la iglesia. Si estuviste cerca de algún líder abusivo o de hombres indiferentes, eso va a cambiar tu percepción de las cosas. La cosmovisión del mundo que tienes es muy diferente a lo que Dios planeó en su palabra. Y eso vamos a hablar el episodio de hoy. ¿Qué sucede con las mujeres que sienten que los hombres no están haciendo su papel? Y en realidad puede ser que no lo estén haciendo, que no estén tomando el liderazgo que Dios les dio y ellas sienten esa carga, esa necesidad de decir, yo soy la espiritual, yo soy la que tengo el llamado, yo soy la que me tengo que levantar y hacer todo lo que ellos no hacen. ¿Qué hay detrás de esto, Vilma, Susana, y cómo volver a lo que Dios tenía planeado, no a lo que la sociedad y el dolor nos ha hecho opinar? Mm. Uy, qué buena pregunta y qué bueno lo formulaste, Reina. Yo creo que como todo y como he aprendido en la palabra, de dar únicamente solo soluciones, sino ver lo que el fundamento de la palabra está diciendo y es coherente. Y creo que el problema empieza cuando pensamos a qué nos referimos con llamado. Porque cuando decimos llamado, a muchas personas han confundido el llamado con algo que hacemos, con el servicio, ¿verdad? Y el propósito lo han confundido también con el llamado y entonces todo se centra alrededor de el yo, de mí, ¿verdad? Cuando entendemos que el Señor sí nos ha hecho un llamado, primeramente de salvación, y también nos ha hecho un llamado de acuerdo a cómo Él nos ha creado, mujer y hombre, ¿sí? Y también nos ha hecho un llamado para vivir para Él, para Amén. su gloria y de manera que lo represente y lo personifique a Él como representantes, como coherederas de la gracia Amén. del Señor Jesucristo. Se ve Amén. diferente, ¿verdad? Porque estamos ahora sí hablando de hacer y no del valor, ni la dignidad, que es igual, pero de hacer diferente. Entonces, a veces las mujeres han dicho, es que como yo conozco más la Biblia o yo estoy más en servicio o como hay más grupos de mujeres y ahí Dios sí me usa y Dios esto, y a mi esposo pues solo va los domingos, ¿verdad? Y si bien le va. Sí. Entonces, de plano soy yo la que tiene el llamado y de plano soy yo la que Dios quiere usar y podemos llegar a caer en una mente víctima de decir, pobrecita yo, ¿verdad? O sea, qué suerte tiene mi esposo de tener una mujer tan espiritual como yo. Entonces, yo tendría que pensar, esto que estoy pensando, diciendo, Correcto. ¿es algo que yo veo en la Biblia? Entonces, veo el ejemplo de mujeres que han dicho esto, que piensan de esta manera y no las solteras, porque entonces piensan en Lidia, ¿verdad? O piensan, o piensan en otras mujeres, pero y cuando leen el contexto de lo que realmente enseñó Débora, de verdad, lo que enseñó Débora, lo que enseñó Ruth, lo que enseñaron estas mujeres, enseñaron ese valor a la sujeción, ese valor a la autoridad y que aunque yo pareciera estar sirviendo un montón, yo haría dos preguntas. Uno, ¿qué significa eso? ¿Significa que estás en vigilia y no atiendes a tu esposo? ¿Significa que tus hijos se quedaron con tu mamá o con alguien, pero tú estás en la iglesia, pero no estás en casa, haciendo lo que primero Dios te ha mandado a hacer o nos ha mandado a hacer? Y segundo, dale, Reina. Mira, aquí No se necesito te hacer va. una pausa porque se me va. Cuando yo era joven, serví en muchas áreas, de niños sobre todo, y yo recuerdo estar en cuneros cuidando niños pequeños y de repente había niños que se golpeaban o vomitaban o algo tenían en su salud y yo rápido mandaba a llamar a la mamá. ¿Y sabes qué escuché muchas veces?
Y dije, jamás me voy a hacer esto. O sea, si yo me llego a casar y tener hijos, ¿qué es esto? Y empecé a ver esa incongruencia que decían, no, yo no puedo ir porque estoy atendiendo las cosas del Señor. Hoy me toca estar con las damas de intercesión o estoy, ¿sí me explico? Y yo decía, o sea, ¿cómo? O sea, tu hijo aquí vomitando, lastimándose y tú estás atendiendo las cosas del Señor. Entonces, ¿qué es un hijo? Y la verdad que a veces me da mucho dolor, a veces me da mucha rabia, pero es una realidad que a veces expresan de decir como, si yo me encargo de las cosas del Señor, Él se va a encargar de las mías. O sea, o voy a dejar mis hijos en las manos del Señor y Él se va a encargar, siendo que Él te confió esos hijos para que tú los apuntes a Él. Y yo creo que ni el abandono, ni la negligencia, ni el preferir un ministerio, por más piadoso que luzca, antes de tus hijos es algo que honre al Señor. O sea, no si leemos toda la palabra. Entonces, qué doloroso eso y espero que ninguna lo estemos haciendo, ni de la que nos escuchan caiga en algo así, de pensar que el llamado o ese predicar o ese plataforma es más importante que atender las prioridades principales que el Señor nos dio. Jamás se va a Y que sí comparar. están claras. O sea, eso no es que alguien vino, se acercó y me dijo, ay, hermana, qué bonito, cómo sirves, cómo haces todo esto. Pues si estás sirviendo todo el tiempo ahí, pues obviamente, gracias a Dios para la iglesia y tú vas a creer, te sientes también valorada y ahí que entonces sí, de plano aquí es. Exacto, Pero, ¿qué hacemos con lo que la Biblia sí dice claramente? correcto. Yo quisiera traer en este punto el área de que muchas veces nosotros aplastamos el liderazgo, el ánimo, el entusiasmo de nuestros hombres, de nuestros esposos y de nuestros varones. No esperamos, no damos ese paso atrás. Bueno, yo he llegado a escuchar, por ejemplo, que llamamos a los hombres el apellido de la esposa, porque el hombre está tan pasivo, ¿no? Y nosotras, bueno, nosotras estamos las tres aquí, somos casadas, pero el llamado mío de Dios, yo siempre, mi esposo y yo siempre decimos eso, es el llamado de mi esposo a seguir a mi esposa, a seguir su liderazgo, a seguir su guía espiritual, a dejar que sea él como cabeza que cumpla el propósito que Dios tiene para como familia. Él es responsable de mí. Él va a dar cuenta por mí como mujer. Entonces, eso es vital y muchas veces, pues, ahora mismo, pues, ¿cómo le digo? Nosotras las mujeres somos muy hábiles, muy ágiles. Estos mismos medios pueden hacer creer que nosotros somos más brillantes o más inteligentes que nuestro esposo y no es así. Nosotros queremos decirle a nuestras hermanas que estamos haciendo esto para mujeres, por eso no queremos tomarlo como para enseñar a hombres o enseñar más allá. Nuestro propósito es que nosotras mismas hemos tenido que luchar en nuestras mentes y decir, voy a dar un paso atrás y voy a dejar que mi esposo sea quien tome las decisiones, quien marque los tiempos de nuestra familia y los lugares. Así que muchas gracias, Susana, muchas gracias, Reina, por esta conversación sobre este tema que no se termina. O sea, nosotros empezamos a hablar, pero hay tantas cosas que quisiéramos decir. Antes de despedir, Susana, ¿tú quieres decir algo con respecto a este tema? Porque empezamos y te interrumpimos. No, no, Antes. no, no, yo creo que ya dijimos todo lo que había que decir. Solo no nos comamos la mentira que dice que los hijos o el esposo, que nos dice que el esposo y los hijos son un estorbo para cumplir nuestro llamamiento o nuestro propósito o que le da sentido a la vida. O sea, cuando alguien dice, ay, qué dicha es que tienes quien te cuide a tus hijos, ay, qué rico, que no, es sacrificada la vida de por sí, Ah, pero con Cristo tiene todo el sentido. Entonces solo guardemos nuestro corazón de verdad de qué estamos creyendo y de dónde vienen nuestras creencias que no están de acorde a la palabra de Dios, que sí tiene claramente nuestro rol y nuestro llamado,
Él lo ha dado, el que nos creó, el que nos salvó, el que le llamamos Padre, al que le levantamos las manos, al que oramos, al que buscamos, es el que lo está diciendo, ¿verdad? Entonces, honremos lo que el Creador y el Salvador nos está diciendo. Bueno. Amigas, gracias por acompañarnos una vez más y les invitamos a seguir acompañándonos en futuros episodios. Así que muchas gracias, Dios les bendiga.